Primera parte, Samuel 3:10. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Antes los hombres podían tener 2 esposas. Y el Cana, que era el esposo, tenía 2, Ana y Penina. Ana no tenía hijos, pero Penina sí. Y Penina se burlaba porque como era posible que fuera grande y sin hijos. Ana fue a orar al tabernáculo. Oraba con mucha tristeza. El sacerdote Elí pensó que Ana estaba borracha. Ana le contó que ora a Dios por un hijo, y si respondía a su oración dedicaría al niño a orarle al Señor y así. Cuando Samuel tenía 3 años, Ana lo consagró al tabernáculo. A los 12 años, cuando Samuel dormía, escuchó que alguien lo llamaba y pensó que era el sacerdote Elí. Micrófono, a ver si. Pero ¿era el sacerdote que lo llamaba o no? No era el Señor. ¿Cómo le decía? Mi mamá le decía Samuel. Lo llamaba y le decía Samuel, Samuel, para que él respondiera. Porque él sabía que tenía que hacer lo correcto, que tenía que orarle al Señor, estar con él en todo. Si ¿Tú piensas que aquí también están orando al Señor ellos, no? ¿Sí? ¿Están orando al Señor ustedes, no? Si escuchas que Dios te está hablando o llamando, no pongas excusas, sino que habla, que tu siervo escucha. Sí. Señor, tú tienes que decirle: Señor, ven, tu palabra es fuerte en mí. Tus oraciones al Señor lo van a conmover y van a hacer que te quiera escuchar. Nunca dejes de lado la palabra del Señor. Amén. Si tú puedes escucharlo a Él. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz del Señor? Porque si hay algo que hoy día nos está diciendo el Señor a través de Sofi, es que debemos estar dispuestos a escuchar la voz del Señor, dispuestos a escuchar su palabra. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar eso? Una de las cosas que pasaba precisamente era que cuando Samuel escuchaba la voz que le decía Samuel, Samuel, y él pensaba que era Elí, y partía corriendo y le decía: hey, dime Elí, ¿qué quieres? Y él decía: yo no te he llamado. Yo no te he llamado, que yo estaba durmiendo, de nuevo tranquilo. Durmiendo yo no te he llamado. Entonces él decía: este sacerdote, ¿qué le pasa? Me llama, y después hace el desentendido y se volvía a dormir al templo. Y de nuevo escuchaba: ¿cómo? Samuel, Samuel. Y él iba, pero él no yo otra vez lo mismo, le decía: Elí, ¿me llamaste? Y le decía: yo no te he llamado. Yo no te he llamado, si yo estaba durmiendo aquí, nomás tranquilo, y tú me viniste a molestar de la nada. Y yo estaba así. Y otra vez dormir. ¿Y otra vez qué pasaba? Él se fue a acostar y de nuevo pasó. De nuevo la voz diciendo: Samuel, Samuel. Y él iba de nuevo, pero no pasaba nada. Él le decía: ya, pues si yo estoy durmiendo acá, pero tú me estás llamando.
Pero ahora Elí, ¿qué le dijo? Él entendió de que era el Señor el que lo estaba. El Señor que le estaba llamando. Él le dijo, Elí, si tú vuelves a escuchar que te están llamando, tú tienes que decir, habla que tu siervo escucha. Y Samuel, él lo que hizo fue hacerlo y efectivamente era la voz del Señor que lo estaba llamando. ¿Cuántos crees tú que hoy día están escuchando aquí la voz de Dios? Pregúntale, ¿cuántos están escuchando hoy día la voz de Dios? ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor? En este día. ¿Y están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué crees tú? ¿Están dispuestos? No, más o menos nomás. ¿Están dispuestos? Yo confío. ¿Confías tú? Sí, les tiene fe, realmente que están dispuestos. Si ustedes realmente están dispuestos a escuchar la voz del Señor, están dispuestos realmente a hacer su voluntad, entonces deben estar dispuestos a oír. Muchas veces Dios nos habla cuando estamos dormidos, o nos habla a través de la palabra, o nos habla a través de algún hermano que nos quiere entregar algo. Pero debemos estar dispuestos a oír y a entender que es Dios que nos está hablando. La palabra del Señor es fuerte en nosotros. Entonces, si la palabra del Señor es fuerte en nosotros, nosotros vamos a crecer en el Señor. Entonces, ¿cuántos quieren crecer? Le digo algo, hay gente adulta que no es capaz de estar haciendo lo que está haciendo las... Entonces, eso es creerle al Señor. ¿Sabe qué? Cuando le preguntamos y dijimos, queremos que un niño predique, y ella dijo, yo. Ella se ofreció. Entonces, ¿sabe por qué se lo digo? Porque realmente eso es oír la voz de Dios. Quizá ella, la palabra la buscó ella y le dijo, yo quiero hablar de un niño. Yo quiero hablar de alguien que realmente haya escuchado al Señor. Y ella escogió esta palabra. Le digo una cosa, precisamente esto que está mostrando Sofía hoy día es escuchar la voz de Dios. Porque ella escuchó el llamado y estuvo dispuesta a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, ¿cuántos de repente son grandes y aún juegan a estar en la iglesia, pero no escuchan cuando el Señor les habla e ignoran el llamado de Dios? Pero sin embargo, la Sofía dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a escuchar todos los días al Señor, aunque esté con pena, feliz, nervioso? Todos los días le tienes que hablar al Señor. Amén. ¿Cuántos escucharon eso? Porque de repente cuando estás con pena dices, no quiero ni orar. No, cuando estás con pena hay que orar, ¿o no? Hay que orar. Hay que orar. Porque el Señor te ayuda a que ya no tengas pena, si estás nervioso, el Señor te ayuda para que ya no lo estés. Yo, de hecho, estaba nerviosa, muy nerviosa. Pero cuando empezaron a cantar, yo estaba así más feliz, como más alegre, confié del Señor, que Él confiaba en mí. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y si estamos alegres, buscamos del Señor también. Sí, porque somos agradecidos, ¿cierto? El Señor nos creó y Él siempre va a confiar en nosotros y nosotros en Él. Amén. Amén. Eso. Confiamos en Él. Y entonces confiamos en Él porque hemos escuchado su voz. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios en este día? ¿Sabes? Desde que partimos en la mañana y vimos ahí a los porteros orando con el hermano Patricio en la entrada, a las pequeñas mujeres orando también ahí atrás. Y tenemos entonces hoy día una coordinadora que nos remeció el espíritu cuando estaba coordinando. Quienes estaban aquí pueden decir amén, ¿cierto? Nos remeció el espíritu cuando estábamos aquí. ¿Por qué? Porque realmente vimos al Señor moviéndose en ella. Y sabe, también ella, cuando elegimos ella, inmediatamente estuvo dispuesta. ¿Sabe por qué? Porque precisamente ella le cree al Señor. Le digo algo, tenemos una generación que va a ser poderosa en esta tierra. ¿Por qué? Porque están dispuestos a creerle al Señor.
Ve, y hoy día tenemos una predicadora que le está diciendo a usted, a cada uno de ustedes, le está diciendo de que ustedes, si escuchan la voz del Señor, el Señor los va a enviar. Nosotros venimos a la iglesia a adorar, aunque lleguemos con pena, felicidad, con preocupaciones, etcétera. Nosotros siempre tenemos que orarle al Señor. Para eso venimos a la iglesia. A orarle al Señor, a amarlo, a adorarlo. No estar con pena, tenemos que adorarle al Señor. Si el Señor te está hablando, no tienes que tener pena, al contrario, tienes que tener felicidad, porque el Señor te habló, te empezó a escuchar, y tú también lo tienes que escuchar siempre. No sé, si tú no te haces nada, no te estremeces nada de eso, porque ya tiene un corazón de roca, hermano, porque yo creo que el Señor te está hablando claramente. ¿Cuántos hoy día están dispuestos a bendecir al Señor de verdad? Quizás hoy día no viniste tan dispuesto, pero sin embargo hoy día el Señor nos está hablando, nos está llevando a que nosotros hoy día realmente escuchemos su voz y estemos dispuestos. El Señor le dijo, Samuel, Samuel, y el que dijo, heme aquí, Señor. Que tu siervo te escucha. Tu siervo escucha. ¿Cuántos hoy día están dispuestos a escuchar? ¿Sí? Ponte en pie, por favor. Hoy día hay una palabra que está siendo entregada por el Señor a través de una niña. Y te está instando a que tú estés dispuesto a escuchar su voz. Sofi, ¿algo que decir? ¿Vamos a orar con ellos? ¿Sí? Mira, hoy es el tiempo para que tú puedas escuchar la voz del Señor. Amén. Hoy día habló una niña, 2 niñas nos hablaron hoy día, en el devocional y ahora en la palabra. ¿Tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? A no estar poniendo excusas para poder estar delante del Señor. Porque a veces ponemos excusas para no estar. Pero el Señor hoy día nos está demostrando que si tú callas, los niños hablarán por ti. Si tú no estás dispuesto, los niños tomarán tu lugar. Si tú no estás dispuesto, otro va a hacer lo que tú no quieres hacer. Entonces, ¿cuántos hoy día dicen, en realidad yo quiero trabajar con los niños? Que ellos también estén trabajando a mi lado. ¿Saben cuántos están dispuestos a tomar ahí esta palabra el día de hoy? Hay que crecer con la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Cierra sus ojos que vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra que nos diste. Una lección más que aprender y valorar. Tú hoy día nos escuchaste. Hoy día hay que pasarla bien, orar hasta que estemos llorando. Por favor, Señor, tú danos un buen día, hoy día, mañana y todos los días que tú estés con nosotros. Tú nos das una buena lección y cosas que aprender de ti, Señor. Tú pasaste muchas cosas por nosotros y ahora nosotros lo haremos por ti porque tú nos amas, nos adoras. Nos ayudaste a crecer, a valorarte, Señor. Creceremos contigo y con nadie más. Familia, gente, tiene que creer en ti, Señor. Tú con nuestra palabra nos ayudas a reforzar todo. Nos ayudaste a crecer, a adorarte, orar y estar en esta iglesia. Amén, Señor.